Seleccionar un filósofo de cada periodo de la historia de la filosofía occidental, antigua, presocráticos y socráticos, medieval, moderna y contemporánea. Tenemos a Tales de Mileto, que él es un presocrático, ¿sí? Acá como puede observar, este individuo es Tales de Mileto, ¿sí? Ahí Tales de Mileto como un filósofo presocrático. Y después tenemos a Sócrates como un socrático. Acá podemos ver a Sócrates. Vamos con este acá. Ahí como puede apreciar, este individuo con barba es Sócrates. Ahí vamos a buscar la fotito. A ver dónde está Sócrates. Se fue a filosofar seguro. Y después tenemos en la filosofía medieval a San Agustín de Hipona. Le podemos ver a San Agustín de Hipona, nuestro compañero filósofo en la filosofía medieval. Y después tenemos a Descartes. Descartes está en la filosofía moderna. Y después tenemos a nuestro compañero Nietzsche. Ahí tenemos a Nietzsche con su bigote peculiar. Hola, soy Nietzsche. Punto 2. De cada filósofo seleccionar un aporte a la filosofía. Tales es considerado el primer filósofo griego de la historia y por ello el primer filósofo cosmológico. Nació aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era. No escribió libros, así que todo su pensamiento es obtenido gracias a referencias de otros pensadores. Tales considera al agua como principal en el mundo, como sustancia que hace posible la vida. Sienta sus ideas en que el alimento de los animales contiene humedad. A la vez postulaba que la tierra flotaba sobre el agua. Esto último lo ideó al escarbar un poquito en la tierra, en el suelo, y encontró humedad. El filósofo dice que todo nace del agua, ¿sí? Dice que el hombre en su principio es semen y este es húmedo, ¿sí? También nos dice que todo se mantiene sobre el agua, ¿sí? Esto porque decía que la tierra flotaba, por eso. También decía que todo al morir retornaba agua, ya que al morir nuestro cuerpo se descompone en la tierra y este en el fondo de la tierra es húmeda. Y después tenemos a Sócrates, este ciudadano que ven acá. La pasión que Sócrates tenía por Atenas, su nación natal, fue tan grande que le llevó de modo a vocación a filosofar, a persuadir a la gente que quería hablar con él. Y decía que la clave de la filosofía socrática es básicamente él rompía, ¿sí?, con el pasado de los filósofos que pasaron a la historia como filósofos presocráticos, ¿sí? Esos filósofos presocráticos dieron inicio a la búsqueda de la physis, es decir, el primer principio de todas las cosas. Pero Sócrates a ese principio lo dejó a un costado, porque según Sócrates decía que uno no puede estar pensando en la búsqueda del principio importante. Él decía que hay que preocuparse por, por la polis, ¿sí? O sea, por recuperar y por mejorar los problemas de la ciudad, ¿sí? Entonces, Sócrates básicamente se refería
eh, digamos que él cortaba con eso de buscar la fisis y decía que hay que preocuparse por los problemas de la ciudad. Este, Sócrates planteaba la pregunta, ¿qué es la virtud? Que en griego significa, virtud significa arete. Y para Sócrates, la virtud es conocimiento y sabiduría. ¿Sí? Sócrates decía que la ignorancia eh, no es igual a la virtud, porque decía que cuando nosotros ignoramos algo, es como que realmente, como que, como que de esta manera aprendemos por medio de la ignorancia. Básicamente tenemos que aceptar que, que no sabemos nada, básicamente. Que todo lo que sabemos realmente no sabemos. Tenemos que reconocer, decía Sócrates, tenemos que reconocer que básicamente eh, cuál es nuestra propia ignorancia, y de esto nació la famosa frase, solo sé que no sé nada. Bueno, vamos a comenzar a estudiar un concepto clave dentro de la filosofía agustiniana, es decir, la filosofía desarrollada por San Agustín, aquel filósofo que nace en el 354 y muere en el 430. Este, San Agustín se va a interiorizar en lo que es el concepto ni más ni menos que de alma. Enseña que el alma constituye la esencia del hombre. ¿Sí? Ahí, esencia del hombre. Entonces, eh, San Agustín dice que es nuestra esencia, no solo por su estrecha relación con Dios, sino porque dice que el alma es parte de la vida divina. El alma está desarrollada con Dios, igual que el hombre. ¿Sí? El alma es desarrollada con Dios y con el hombre, y el hombre es desarrollado con Dios y Dios con el hombre. San Agustín dice que son tres las partes que constan del hombre. Yo, usted o San Agustín mismo dice que el hombre está compuesto por espíritu, ¿sí? Como también por alma y por supuesto por el cuerpo, ¿sí? Este, en el alma, San Agustín dice que encontramos el punto de encuentro con Dios. Es el alma donde el hombre establece esta relación con la divinidad. Entendemos que el alma se encuentra en lo más íntimo. Es ahí donde nosotros nos diferenciamos de las bestias. Es por medio del alma. Es decir, nos diferenciamos de los animales. ¿Sí? Siguiendo este lineamiento de San Agustín, conocer a Dios de alguna manera es conocernos a nosotros mismos. El amor que procede de uno es amor a Dios, según Agustín. Vemos entonces cómo filosofía y fe se relacionan dentro de lo que es el pensamiento agustiniano. Así vemos cómo hay algo más profundo en el hombre que el hombre mismo, ¿no? El hombre, vamos a resaltar que para San Agustín, el hombre es un ser espiritual, y es en esa misma espiritualidad donde encontramos a Dios. Vamos a entender entonces que Dios es para San Agustín, es la luz interior, ¿sí? Dios para San Agustín es la luz interior. Ese cree que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y es donde esa semejanza, donde podemos encontrar esta alma con Dios, que dice que el alma es parte de la vida divina. Para San Agustín, Dios es la luz interior. Bueno, básicamente este es el aporte de San Agustín, que se basa en el alma. Tenemos a nuestro compañero Descartes
dibujado por yo mismo. Bueno, Descartes consideraba lo siguiente. Descartes, 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 Descartes. René Descartes fue un filósofo matemático y físico francés. Es considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. También es considerado el padre de una escuela de pensamiento que adquirió el nombre de racionalismo. Terminó siglo después por Helen. Este sistema de pensamiento acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y percepción. Nació en una pequeña localidad francesa que siglo más tarde fue rebautizada por su nombre, Descartes. A los 18 años de edad, Descartes ingresó a la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años de edad, parte hacia los Países Bajos, se alista como voluntario en la Guerra de los 30 años y durante el invierno de 1619 pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa. Ahí, en una ocasión, se adormeció al calor del fuego y tuvo 3 sueños sucesivos que interpretan como un mensaje del cielo. El último le había de hecho encontrar su camino en la vida. Desentendiendo los deseos de su padre, no sería no soldado, no sería ni soldado ni hombre de leyes. Sería un hombre en busca de la verdad. Y a eso consagraría el resto de su vida. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encuentra su inspiración y mandato vital en una visión onírica, como en el sueño, ¿no? A partir de entonces se consagró a su misión filosófica, viaja por toda Europa y se establece en París y más tarde en Países Bajos, donde ordena sus ideas y comienza a escribir su obra. En 1637 publicó su obra más importante, El discurso del método para dirigir bien la razón y para hallar la verdad de la ciencia. Su vocación fueron las matemáticas, como yo estudio matemática. Las matemáticas le proporcionaban seguridad de estar pisando terreno seguro. La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza que de lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni tampoco obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscaba llamar la atención, eh, siempre estaba al tanto de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del razonamiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega, pero sin embargo Descartes rechazó las ideas de la antigua Grecia y buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde su origen. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para eso utiliza un método, dudar, dudar de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que esto nos engaña, según Descartes. ¿Y si todo es un engaño o obra de un demonio maligno? Se lo preguntaba Descartes. De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que estamos dudando, y por tanto pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase cogito ergo sum, que significa pienso y luego existo. En 1649, la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener una conversación filosófica. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, Descartes contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años cuando murió. Bueno, esta es la vida de Descartes. Vemos como el último filósofo de la filosofía contemporánea a Nietzsche, con su barbita de color azul.
Nietzsche es sin duda el filósofo más provocado de todos. No es un filósofo cualquiera. Este peruano que se crió entre mujeres puede considerarse como un antifilósofo. Fue un hombre temperamental que sufrió jaquecas que le acompañarán toda su vida. Pronto empezó a leer Schopenhauer. A los 20 años marchó a Bonn para estudiar teología, porque su madre quería que él fuera pastor. Pero él se negó, discute con ella y se va a estudiar a Leipzig filosofía clásica. Con 20 años contrae sífilis y abandona el cristianismo. La sífilis y las jaquecas le llevarán a la locura. Más tarde, una caída del caballo le produce una parálisis en una pierna. Con 25 años obtiene por fin la cátedra de filología. Conoce a Wagner y él queda iluminado por su personalidad. Esa amistad acaba convirtiéndose en enemistad. Nietzsche renunció a desarrollar su pensamiento en forma de sistema, prefiriendo formas más literarias. Tampoco tuvo reparos en decir adiós a la filosofía académica, sirviéndose de la contradicción y la paradoja. Nietzsche, como seguidor de Schopenhauer, toma de esta imagen del cosmos como una voluntad que lucha por hacerse pauso de una manera espontánea y caótica sin obedecer a una razón organizadora o un plan organizado. Su visión es vitalista en lugar de mecanicista. Solo cuando el hombre renuncia al consuelo que le proporciona al dar sentido al mundo, adquiere su verdadera naturaleza. Hasta ahora, el hombre había estado sometido al yugo desigual de la moral de esclavitud que el cristianismo trajo al mundo. Nietzsche conceptualiza esto con su famosa frase Dios ha muerto, que aparece en la Gaia Ciencia y en el otro libro que escribió. Pero después de la muerte de Dios es el mismo hombre que se convierte en Dios, en superhombre, en superhéroe. Solo entonces recupera la serenidad y la dicha cristiana de los griegos. Con esta actitud es posible eh, prescindir de la historia, liberarse de la época y mirar la historia sin ilusiones, de una manera nihilista. El nihilismo niega lo que, lo que determina un sentido superior. Es partidario de las ideas vitalistas e ilúdicas, de deshacerse de todas las ideas y abrir paso a una vida con opciones de realización, incluso contradictorias. Nietzsche arremete contra los componentes judío-cristianos de nuestra cultura para liberar los orígenes griegos de una forma de vida estética y aristocrática. Temas como el eterno retorno, la inversión de valores, también el superhombre o la voluntad de poder que tanto inspiraron a los nazis y también a Hitler. En cambio, estas ideas no fueron concebidas como ideas políticas. Los nazis más tarde se apropiaron de las ideas. De forma paradoja, lo más interesante de Nietzsche es quizás su lúcida crítica de la época de decadencia que de la guerra mundial. Nietzsche tiene algo decadente, mezcla como un dandy, como que vida y estilo. Un tipo exaltado que se considera a sí mismo como un artista y acaba volviéndose loco. En todas sus cartas firmaba como Dionisos o el crucificado. Este es básicamente Nietzsche. Uno de los principales fundamentos de la filosofía de Nietzsche es la negación de que el ser humano es un ser racional. Para él, por el contrario, es la irracionalidad su característica principal. De ahí que desprecia a casi todos los filósofos anteriores, como estuve hablando anteriormente. Luego de mencionar el aporte, debes explicarlo de forma resumida con tus palabras. Tus palabras. Primero que todo voy a decir que... No, no voy a decir nada. Otra vez. Bueno, no. Bueno, Tales de Mileto decía que
toda la vida, todos los seres humanos, y que la vida en sí dependía del agua, ¿sí? Tales de Mileto decía que la Tierra estaba flotando sobre el agua, y básicamente él decía eso porque él empezó a escarbar no sé qué día, no sé qué época, empezó a escarbar ahí, y bueno, en el fondo de la Tierra eh, era húmedo, entonces él decía que la Tierra eh, estaba formado de agua, ¿sí? Muy bien, después tenemos a Sócrates. Sócrates decía que bueno, y Sócrates puso su atención en el terreno de la moral y la ética, ¿sí? Básicamente se enfocaba en conocer la virtud, en ese, digamos que tener un conocimiento de uno mismo por medio de la virtud. Y decía que el ser humano siempre estaba, digamos que, en relación del bien, y que todo mal es porque nosotros básicamente ignoramos lo bueno. No sé si se entendió. Bueno, y San Agustín de Hipona básicamente ponía su atención como el principio de todas las cosas, que era el alma. Decía que el hombre estaba formado por espíritu, alma y el cuerpo, y que el alma es como que estaba vinculado con Dios, y que Dios por medio del alma estaba vinculado con el hombre en su totalidad, es decir, estaba vinculado con su espíritu, con el cuerpo y con el alma en sí. Eso decía San Agustín de Hipona. Y Descartes decía que para pensar, que un ser humano piensa, o sea, para pensar primero hay que existir. Ahí está la famosa frase de pienso y luego existo, que en griego sería, eh, bueno, no sé dónde lo tenía acá, pero bueno, no voy a decir porque no tengo acá. Pero es la famosa frase de pienso y luego existo. Esa es la de Descartes, que él decía que el ser humano para existir primero tiene que pensar. Si no pensamos, no existimos. Bueno, y Nietzsche, o Nietzsche, básicamente él negaba que el ser humano es un ser racional. Eh, Nietzsche negaba, como que pensaba completamente distinto a que el ser humano es un ser racional. Y por eso es como que no estaba totalmente de acuerdo con todos los filósofos propiamente dicho anteriormente. Y algunos más, que no hace falta nombrarlo ahora, ¿no? Pero eso es lo que pensaba Nietzsche. Y bueno, este es el punto 3 con mis propias palabras, este, de cada uno de los aportes de estos filósofos. Así que muy bien. 4 por cada aporte. También debes buscar más información en otra biografía y citarla utilizando el formato APA. Bueno, el punto 4 hay que tratar de presentar aportaciones en formato APA. Primero que todo voy a destacar que toda la información que busco saqué de internet. Por lo tanto, hay que seguir estos pasos. Los datos extraídos de internet se detallan de este modo: apellido, inicial del nombre del autor, año de la publicación, entre paréntesis, o SF. SF, entre paréntesis, significa sin fecha. Título del sitio, en cursiva, recuperado tal fecha de tal año, la fecha en que fue obtenido de internet por el investigador, de la dirección de Gmail. En caso de tratarse de un artículo de una revista obtenido a través de internet, se colocan todos los datos del modo que correspondan para una revista, pero se agrega el específico de internet, recuperado la fecha, del año, etc. Bueno, diciendo esto, vamos a arrancar con los aportes obtenidos en formato APA de los filósofos. Seguimos con Descartes. Llanari Manzanas, en la fecha del 7 del 8 del 2021, el sitio es OK Diario, recuperado el 24 del 8 del 2022 en el Gmail que está apareciendo ahí. Acá
Bueno, las aportaciones de Descartes son reconocidas en campos tan variados como los de la filosofía moderna y la geometría analítica, por lo que suele ubicar en el mismo escalón de otros destacados intelectuales de todos los tiempos como Aristóteles y San Agustín. La filosofía natural de Descartes es funcional para la filosofía moderna, al sentar muchas de las bases y supuestos sobre los que se desarrollará estas. Entre los que habla sobre la libertad absoluta del acto de la creación, su concepción de un dualismo, una división entre el alma y el cuerpo, rompió con las creencias aristotélicas que dominaron las sociedades occidentales durante siglos. Descartes propone a sus iguales plantear metas cercanas a la realidad que pudieran verdaderamente resolverse. En comparación a anteriores aspiraciones, tal vez demasiado exigentes, cree que el hombre debe adaptarse a las condiciones que provee el entorno como un primer paso para generar condiciones de vida e investigaciones mínimas sobre este ámbito. Pienso, luego existo. Esta frase que incluyó en el discurso del método 1637 y en principio de la filosofía 1644 es probablemente lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en Descartes. Lo que plantea el filósofo es que para llegar a la conclusión de algo es indispensable pensar y reflexionar sobre el hecho en cuestión, así como cerca de cualquier inquietud que afecte de alguna manera al mismo. Bueno, esto es lo que pensaba Descartes, básicamente lo que estuvimos hablando en minutos pasados también, que primero que todo hay que pensar, según Descartes, para poder existir. Si no pensamos, no existimos. No podemos decir que existimos si no pensamos. Pensamos y existimos. Pienso, luego existo. No existo y luego pienso. Vamos a arrancar con Agustín de Hipona. Acá, como puedo observar, puse el nombre del autor que escribió en el artículo de internet. Es Espinosa Diego, la fecha 7 del 11 del 17. Carlos Llano Up Hipode, ese es eh, como es el título del sitio, recuperado el 24 del 8 del 2022 de carlosllanoscategoría.com.org/blog guión bajo filosofía aportaciones de San Agustín. Bueno, todo el Gmail, la dirección donde pude buscar. Bueno, acá está el aporte. Fue en los meses de invierno de los años 386 y 387 en lo que San Agustín pasó un período de conversación y contemplación con sus allegados. En ese período Agustín escribió contra académicos de Beta Vita, de Ordiné, Soloquía, textos que definirían su filosofía cristiana. Después de su bautismo, San Agustín escribió dos tratados sobre el alma, a saber que Immortaliate Animae y De Quintate Animae, y Me Libereo Atrito. Entre el 388 y el 391 se escribieron los libros de Magistro, que vea religiones. Después de su ordenación episcopal como obispo de Hipona, Agustín escribió sus célebres confesiones narrativas de su vida, en la cual comienzan a aventurarse los principales tópicos que serían piedra angular de otras obras, eh, como por ejemplo De Literatam Detinate y De Civitate Dei. Bueno, entre paréntesis, es básicamente lo que estuvimos hablando en los minutos pasados de este video, que Agustín de Hipona es como que desarrolló toda su filosofía en el concepto de alma. Sí, señor. Y después seguimos con el aporte de Friedrich Nietzsche. Silvio Sánchez Arango. Sin fecha, el sitio donde busqué no estaba la fecha. Biosiglos de la historia de la forma sencilla. Es el sitio donde recuperé la información. Recuperado el 24 del 8 del 2022 de biosiglos.com/friedrich.nietzsche. Friedrich Nietzsche fue uno de los pensadores que más ha influenciado la cultura occidental. Su convulsionada vida lo llevó a ser un crítico terrible de la moral tradicional, los valores cristianos, la historia y hasta el pensamiento racional, impulsando así el vitalismo. El pensamiento de Nietzsche estuvo marcado por un marcado desprecio por la religión cristiana.
Su filosofía consideraba al cristianismo como la máxima representación de una forma de vivir mediocre, creada por personas débiles y resentidas, y que de tal forma de conducirse en la vida creaba personas sumisas y conformistas. Esto era así porque para él los valores tradicionales suprimen los instintos biológicos humanos, que de otra forma florecerían naturalmente. La religión nace, según Nietzsche, de la incapacidad del hombre de ser el responsable de su propio destino. Así Nietzsche abogaba por la creación de nuevos valores para dar nacimiento al superhombre, un ser superior liberado de toda atadura supuesta por tradiciones y costumbres. Esta idea estaría condensada en gran parte de su obra, pero especialmente en Así habló Zaratustra, es una obra de Nietzsche. Fue muy crítico de la filosofía clásica, especialmente de Platón, quien afirmaba que existía el mundo perfecto o ideal. Nietzsche rechazó la noción de una verdad absoluta, indicando que existen errores irrefutables y verdades contradictorias, como también fue crítico de Aristóteles. Bueno, acá nombra que fue crítico de dos filósofos muy importantes, ¿no? Platón y Aristóteles. Pero como habíamos visto anteriormente, Nietzsche básicamente es como que no estaba muy de acuerdo con los filósofos eh, de la prehistoria, perdón, los presocráticos y los socráticos, y tampoco estaba de acuerdo con San Agustín de Hipona y otros filósofos, ¿sí? Ahí como pudo observar. Y después tenemos las aportaciones de Tales de Mileto. Paula Rodríguez es la autora del sitio donde obtuve esta información el 17 del 11 del 2020. El sitio se llama Un Profesor, recuperado el 24 del 8 del 2022 de unprofesor.com barra ciencias barra sociales barra Tales de Mileto, aportaciones, Tales, Tales de Mileto. Al igual que su discípulo de la escuela jónica, Anaxímenes y Anaximandro, investiga el primer principio originario de todo lo que hay, el arché o el arché, el principio de todas las cosas. Para Tales, el principio era el agua, unidad indivisible, principio elemental, de carácter divino, capaz de cambiar de estado y donde se origina la vida. El agua cumple ciertos requisitos, según el filósofo, que no dejan llegar a dudas acerca del carácter divino de este elemento. Entre las fundamentaciones que ofrece para otorgarle tal cualidad están las siguientes. Todos los seres se presentan en uno de los tres estados del agua, ya sea en un estado sólido, líquido o gaseoso, pudiendo convertirse el agua, un vapor o no, en hielo o volver a su estado de liquidez. En el universo todo es movimiento, el agua se activa, fluye, se eleva y cae. Entre paréntesis, la lluvia. Todos los seres vivos requieren de agua. El semen que engendra la vida es líquido, como el agua. Tales de Mileto cambió la forma de entender el mundo en Occidente, influido en gran parte por el saber de Oriente. La filosofía occidental es el resultado del intercambio entre distintas culturas. Bueno, Tales de Mileto básicamente decía que todo fluye del agua y supuestamente decía que la Tierra estaba flotando sobre el agua, porque bueno, en su momento escarbó un poco la Tierra y sintió la Tierra húmeda y bueno, el tipo llegó a la conclusión de que la Tierra flotaba sobre el agua, o la Tierra flota sobre el agua, o no flota. Bueno, son preguntas que o sea, que tengo que buscar respuesta, pero bueno, eso es para otro momento. Por último, al filósofo tenemos a la filosofía de Sócrates. El autor donde saqué el sitio se llama Testamenta. También estaba sin fecha. Testamenta Blog se llama el sitio. Recuperado en el día 24 del 8 del 2022 de Testamento de Herencias y Sucesiones.es barra aportaciones de Sócrates a la filosofía. Sócrates no es un filósofo como los otros, nacido alrededor de 469 y fallecido en el 399 antes de Cristo. Se le considera uno de los más grandes fundadores de la filosofía occidental. Sin embargo, existen muy pocos documentos sobre su historia y obra. Entre los pocos documentos que se conoce, varios se refieren a su pensamiento racional y a los relevantes descubrimientos que hizo, en especial sobre epistemología. Se conoce que Sócrates entregó las primeras enseñanzas a diversos discípulos que después desarrollarían sus propios conceptos filosóficos, como Platón. Sócrates frecuentaba y compartía sus ideas en las calles de Atenas con quienes se le acercaban
pudiendo cambiar a sus oyentes por medio de sus enfoques. Veamos enseguida las 7 oportunidades socráticas más relevantes para la filosofía, de las cuales voy a destacar la más importante. Se centró en el ser humano, en especial sobre sus virtudes y sobre los vicios a la ignorancia. Es lo que estuve hablando, que Sócrates básicamente decía que el ignorar o el dudar ciertas cosas hace que nosotros podamos realmente conocer lo que queremos conocer. Es decir, que si ignoramos, eso demuestra que todavía falta conocer. Y bueno, esto fue sobre las aportaciones en formato APA. Escribí así en papel, porque bueno, como dice el video, aparte es más práctico, ahí está todas las aportaciones. Bueno, este es el punto 5. Como se sabe, Tales de Mileto decía que el agua era el principio de todas las cosas, que gracias al agua la tierra en sí existía básicamente, decía que la tierra estaba flotando sobre el agua. Y bueno, o sea, como aporte personal, sinceramente, qué sé yo, creo que como, como en aquel tiempo no, digamos que no tenían acceso a toda la información que se tiene, no me refiero a tener tecnología en aquel tiempo, o sea, no, obviamente no tenían, pero algún libro o algo, entonces mi opinión es que supuestamente, bueno, Tales se basaba por medio de la razón, que es decir que el principio de todas las cosas era el agua, pero el hecho de razonar quiere decir que el principio de toda la cosa, o sea, dándole como una contrarrespuesta a Tales, le diría, mira Tales, voy a decir que el principio de las cosas es el agua, pero antes que vos digas eso, tuviste que pensar, tuviste que razonar. Entonces, en sí, el principio de todas las cosas no es el agua, el principio de todas las cosas es el razonamiento. Y con respecto a Sócrates, él decía que la ignorancia, o sea, cuando nosotros ignoramos algo, en realidad lo que estamos haciendo es tratar de conocer mejor, ya sea un determinado tema o una situación. Entonces, cuando ignoramos, por ejemplo, si yo tengo un parcial de filosofía y, y ignoro, digamos, cierta parte del material y no estudio, eso no quiere decir que yo ya sé que estoy preparado para el parcial, porque si yo ignoro una determinada cosa no quiere decir que no forma parte de algo, o sea, no forma parte en su conjunto. No sé si me explico. Y bueno, Sócrates, entonces, y Sócrates lo que hacía también es, por medio de la ahora no me acuerdo muy bien, eh, dialecta, algo así, que él hacía preguntas, ¿no? Por ejemplo, él era un filósofo que filosofaba básicamente en todo lado, se iba a comprar y filosofaba, salía a la calle y filosofaba. Entonces, por medio de preguntas, él hacía, por ejemplo, yo voy y le digo, che Sócrates, te puedo asegurar que yo conozco, pero realmente conozco de geometría. Entonces él no me dice nada, simplemente me hace preguntas. Me dice, ¿qué significa geometría, por ejemplo? Entonces le digo, geo significa tierra, metría significa medición, por lo tanto significa medición de la tierra. Él me hace otra pregunta. ¿Qué pregunta puedo hacerme en este caso? Puedo hacerme cómo se relaciona la tierra con la geometría. Y de ahí, bueno, yo le respondo. Y entonces lo que él hacía básicamente pregunta para que, o sea, si supongamos que él sigue este ejemplo, me hace pregunta, pregunta, yo respondo y llega un momento que yo me doy cuenta que realmente no conozco de geometría por todas las preguntas que él me hizo. Entonces ese era el método que usaba Sócrates, la verdad que está bueno para aplicar en el presente, una contrapregunta a la pregunta.
¿por qué no estudiaste para el parcial? Profe, entonces el final es el 16 de diciembre. Qué sé yo, viste, una contrapregunta a la pregunta. Está bueno, eso es lo que hacía Sócrates. Punto de partida. Tenemos a San Agustín de Hipona, que él decía que existía dos grados de realidad, ¿sí? Se enfocaba en el que existía dos realidades, que estaba Dios, que es inmutable, y la creación de Dios, que es cambiante. Este, y San Agustín decía que si uno parte de la interioridad del alma, por ejemplo este del alma, vamos a hacer un ejemplo, y este es Dios, ponele. Si yo parto de la interioridad del alma, en lo profundo del alma, puedo llegar a ser como Dios. Pero sí y solo si parto digamos que de lo profundo de mi alma, básicamente ahí, de la interioridad del alma, puedo llegar a ser Dios. Y básicamente, como cristiano, considero que es imposible. Uno no puede ser Dios por más que trate de... Al fin y al cabo, nosotros somos semejantes a Dios. O sea, en sí tenemos cierta congruencia, cierta igualdad, pero no podemos, a nosotros siendo finitos, no podemos entender las cosas infinitas que de la manera de pensar de Dios. Entonces, con toda la seguridad, la verdad que me parece una filosofía, no sé cómo decirlo, pero como que no apoyo, porque está muy claro que por más santo que vos seas, no vas a ser Dios. Tenemos a René Descartes, un reconocido filósofo y geómetra. Descartes decía que uno realmente llega a la verdad de un determinado tema, bueno, ya sea cualquier tema, uno llega a la verdad dudando. Él decía que por medio de la duda uno llega a la verdad absoluta. Por ejemplo, uno duda de todo. Esto es una moneda y yo dudo, entonces estoy dudando. No, en realidad es un metal. ¿Esto realmente es un metal? Y hasta que llegué a la verdad, sí es un metal. Esto es un metal. Realmente. Bueno, eso fue un ejemplo rápido, ¿no? Pero eso decía Descartes, que por medio de la duda uno llega a la verdad absoluta. Y bueno, uno se pone, o sea, yo me pongo a pensar y hasta cierto punto es verdad, porque por más que, bueno, ahora supongamos que yo conozco todo lo que tengo, o sea, conozco lo que tengo porque por eso tengo, pero supongamos que hay una fruta que nunca vi en mi vida, entonces yo empiezo a dudar, ¿esto es una fruta? Empiezo por medio de los sentidos, después por el gusto, este gusto es de una fruta, ¿viste? Hasta que llego que sí, es una fruta. Y la verdad que tiene sentido, que por medio de la duda uno llega a la verdad absoluta. La filosofía de Nietzsche, básicamente él decía que hay tres fases, transformaciones, eh, que digamos que es capaz de que hay que pasar esas tres fases para llegar a ser un superhombre, eh, porque así, o sea, logramos dejar atrás los valores impuestos por la sociedad y nos purificamos. Purificarse básicamente eh, es como dejar esa cosmovisión que obtuvimos a lo largo de la vida, y él lo menciona cómo el espíritu se transforma en camello, y el camello en león, y el león por fin en un niño. Él dice que eh, cómo es que para él llega a ser ese superhombre, el espíritu llega a ser el superhombre por medio de transformaciones. Y bueno, lo que decía básicamente es como un ejemplo, ¿no? Que decía que el camello es un animal de carga que renuncia a su libertad de andar
por estar cargando peso y a su vez deformando su cuerpo para adaptarse al peso. Ese peso es todo lo que hay en nuestra vida que no nos deja andar libre, un idealismo impuesto por la sociedad que nos hace esclavos. Bueno, la pregunta que uno puede hacerse es cómo uno se libera de ser ese camello que se obliga a sí mismo a llevar su propia carga. Y lo que dice básicamente es que el camello se convierte en un león que eh, destruye ese idealismo impuesto y conquistando su libertad, pero todavía no es capaz de crearse nuevos valores. Pero sí tomarse derecho de tener esos valores. Bueno, y siguiendo con el ejemplo, la pregunta es, ¿pero qué es capaz de hacer ese niño que ni siquiera el león pudo hacer? Bueno, y lo que responde que le dice eh, que el león es negación, el niño es libre de normas, de impedimentos, capaz de crear nuevos valores que le darán una nueva vida en libertad. Acá me olvidé decir que, o sea, mi postura, dije todo lo que pensaba Nietzsche, pero no dije mi postura. Y bueno, básicamente tiene su congruencia eh, con, con Descartes, que decía que por medio del alma uno puede llegar a ser Dios. Nietzsche dice que uno tiene que pasar por distintas fases en la vida para ser un superhombre y no depender más de una fuerza externa, que es la ayuda de Dios, sino que eh, actuar solo, digamos, sin depender de nada, ninguna ayuda externa, y ser un superhombre. La verdad que no estoy de acuerdo con Nietzsche, porque básicamente es imposible eso, porque realmente uno necesita de la ayuda externa, que esta ayuda externa proviene de Dios, porque realmente uno, por más que vos seas dependiente, siempre estás dependiendo de algo. Por ejemplo, yo me considero dependiente, pero a la vez tampoco me considero independiente porque dependo de Dios. O sea, por medio de Él estoy vivo, por medio de Él, por ejemplo, me levanto cada mañana. Y bueno, es como que no estoy a favor, digamos. Sinceramente me parece algo lejos de mi filosofía, eh, porque realmente dependemos de Dios. Y bueno, esto fue el punto número 5, así que muy bien.